Buenas tardes. Mi nombre es Yolanda Gavilanes, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. En esta ocasión vamos a hablar sobre la mediación, cuál es su estructura, qué son los centros de mediación, qué es la mediación y cuál es el procedimiento que se debe seguir. Ok, iniciamos. Mediación. La mediación se dice que es tan antigua como la humanidad misma. Evidentemente no tenía la misma sistematización y fundamentación que tiene actualmente, pero de que existía en ese entonces lo hacía. Ahora, para la actualidad la mediación es un conjunto de técnicas sistematizadas y los conocimientos teóricos en los que se fundamenta. La mediación es un proceso de solución de conflictos por la cual las partes asistidas en un tercero neutral procuran un acuerdo voluntario al verse sobre materias transigibles de carácter extrajudicial, en definitivo que pongan fin al conflicto. El tercero neutral se le llama mediador. La mediación podrá solicitarse tanto a los centros de mediación como a mediadores independientes que estén debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente ley sin restricción alguna las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces de transigir. El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación a través del personal facultativo para contratar a nombre de la institución respectiva. Ahora bien, ¿quiénes pueden organizar centros de mediación? Los gobiernos locales de naturaleza, tanto municipal, provincial, cámaras de producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro y en general las organizaciones comunitarias podrán organizar centros de mediación, las cuales podrán funcionar previo registro del Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo Nacional de la Judicatura podrá organizar centros de mediación tanto preprocesales e intraprocesales. Las reglas de los centros de mediación son varias, entre ellas que la manera de formular la lista de los mediadores y los requisitos que deben reunir, las causas de exclusión de ellas, los trámites de transcripción y formas de hacer designación en cada caso, las tarifas y honorarios del mediador, los gastos administrativos y las formas de pago de los mismos, formas de designar al director, funciones y facultades, descripción del manejo administrativo de la mediación, un código de ética de los mediadores. Ahora bien, vamos a hablar de qué materias se puede es transigibles, porque no todas lo son. Será de carácter extrajudicial y definitivo en los casos de violencia intrafamiliar por su naturaleza. No se aplicará la mediación. En materia penal, las normas jurídicas pertinentes regulan su propio procedimiento y aplicación. Ya, ¿cuáles son los que se pueden transigir? Conflictos, por ejemplo, como de pareja, intrafamiliares, entre vecinos, comunitarios, arriendos, linderos, comercios, laborales, contratos, en acuerdos verbales, ambientales también, que es algo que no se puede transigir jamás, son los derechos humanos, los derechos fundamentales, los asuntos constitucionales, asuntos tributarios o acciones en nulidad. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza en cuanto a la conciliación? El proceso que se utiliza es, inicialmente, la solicitud de mediación se consigna por escrito y deberá contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos, si fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto. Estos requisitos son lo que tiene que estar en su escrito. Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter su conflicto a mediación, la solicitud de las partes a una de ellas. Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa de oficio o a petición de parte que se realice una audiencia de mediación ante un centro de mediación siempre que las partes evidentemente lo acepten. ¿Ok? Los procesos en los centros nacionales de mediación se inician por 3 vías. Primero, solicitud directa. Segundo, derivación judicial. Y tercero, remisión en caso de conciliaciones en materia de tránsito. Por esos 3 procesos por esas 3 vías se inicia la mediación. Ahora bien, viendo características de cada uno de ellos, la solicitud directa es aquella que se presenta por los usuarios de forma individual o colectiva o en representación de alguien en las oficinas del centro de mediación a nivel nacional.
En cuanto a la derivación, es el acto procesal ejecutado por jueces y juezas mediante el cual se remite una causa por ser resuelta a través de un proceso de mediación. La materia siempre debe ser transigible. En cualquier tipo de causa, la materia debe ser transigible y cumplir con los parámetros evidentemente establecidos por el instructivo de derivación. En cuanto a la remisión, es el acto procesal mediante el cual la Fiscalía, en inicio de un proceso de conciliación en materia de tránsito, el mismo que debe ser ejecutado por un mediador que asume el rol de facilitador a efecto de articular un proceso de conciliación en citada materia. Las fases del proceso de mediación. La primera fase es la presentación de solicitud directa, derivada o remisión, como habíamos visto. Después, la recepción de la solicitud directa, derivada o remisión. Luego, la admisión de caso, procedibilidad, la apertura del expediente, la entrega de invitaciones, análisis del caso y confirmación de asistencia, recepción a la o los usuarios para la audiencia de mediación, conclusión de la mediación, cierre y devolución del expediente, seguimiento y archivo. Ahora bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. En cuanto a la presentación de solicitud directa, derivada o de remisión, el proceso de mediación en los casos de la solicitud directa inicia con la presentación de la solicitud para la audiencia de mediación que será entregada por las y los mediadores de los usuarios. Solicitud para audiencia de mediación se adjuntará a los documentos habilitantes en función del caso. Si el solicitante presentare por su cuenta una solicitud de mediación por escrito, él o la responsable de recepción completará la información que sea necesaria en el formato de la solicitud de la audiencia de mediación. Bien, ahora vamos a hablar sobre la recepción de la solicitud directa, derivada y de remisión. Una vez recibida la solicitud directa, derivada o de remisión, el medidor debe asegurarse que conste todos los datos de las partes, sus nombres, la calidad en la que comparecen, dirección domiciliaria, números telefónicos, correos electrónicos u otros medios que permitan invitarlas a la audiencia de mediación o conciliación. Se adjuntará también todos los documentos necesarios para que el mediador cuente con la información suficiente para articular el proceso de mediación. En cuanto a la admisibilidad del caso, el mediador, previo a la apertura del expediente, verificará si el caso versa sobre materias transigibles, comprobará la existencia de los documentos habilitantes, la existencia de datos de contacto de las partes o por lo menos de una de ellas. Ya. En cuanto a la admisibilidad del caso, el mediador, previo a la apertura del expediente, verificará si el caso versa sobre materias transigibles, que como habíamos mencionado ya sabemos cuáles son. Comprobará la existencia de los documentos habilitantes. Para la apertura del expediente se acepta el trámite. Se procede con la apertura del expediente de mediación asignándole un número secuencial de la respectiva oficina. Se fijará la fecha, hora y audiencia para la mediación. Se asignará un mediador responsable del caso. La fecha de audiencia de mediación se fijará dentro del plazo máximo de 15 días contados desde la presentación de la solicitud. En cuanto a la entrega de invitaciones, la invitación, primero que es el documento a través del cual se pone en conocimiento de las partes que se ha iniciado un proceso de mediación. Para el efecto, es responsabilidad del mediador realizar la primera o segunda invitación según corresponda. En cuanto al análisis del caso y confirmación de asistencia, el mediador o coordinador, previo a confirmar la asistencia de las partes a la audiencia de mediación, deberá realizar un análisis del conflicto, de los aspectos jurídicos y de las partes que intervienen en el mismo. Para la recepción a las o los usuarios es para la audiencia de mediación. El día y la hora fijada en invitación se instalará la audiencia tomando en cuenta los siguientes aspectos. Son 3 aspectos. El primero es que el mediador debería estar pendiente de la llegada de las partes y los recibirá personalmente con el propósito de establecer un primer acercamiento cordial e incluyente.
El segundo es que en caso de que una de las partes se retrase a la audiencia de mediación, el mediador, a previa consulta a la otra parte, evidentemente, podrá posponer la instalación de la audiencia por 10 minutos, solo por 10 minutos y solo por una ocasión. Invitará a los asistentes a pasar a la sala de audiencia de mediación con el propósito de instalar la audiencia. ¿Ok? En cuanto a la audiencia de mediación, una vez que las partes ingresan a la sala, el mediador verificará la identidad de los participantes con la presentación de la cédula de identidad o pasaporte. Luego procederá a la firma del registro de comparecencia. En tanto, el cierre y la devolución del expediente, firmadas las actas que corresponden, el mediador coordinador procederá con el cierre del expediente, para lo cual deberá tomar en cuenta los lineamientos escritos que vamos a tener a continuación. El primero, completar los campos de la ficha de datos del expediente previo a su entrega. El segundo, ordenar los documentos del expediente de acuerdo a los siguientes detalles. Primero, va a ser la solicitud de mediación, auto de derivación u oficio de remisión. Luego, los documentos habilitantes. Posterior, el comprobante de pago inicial de costos administrativos, en caso de que se aplique, porque hay casos que no se aplican. Luego, la invitación, registro de comparecencia, los comprobantes de pago del final, final administrativos, en caso de que se aplique también. Acta de mediación, constancia de imposibilidad de mediación u razón de oficio de la devolución de la unidad judicial, en caso también de que se aplique. Y finalmente, su carátula. Eso en cuanto al cierre y devolución del expediente. Ahora, el archivo del expediente. El proceso de archivo consiste en la entrega del expediente cerrado para su almacenamiento y custodia. El expediente también deberá archivarse en carpetas de Venn, en lomo ancho, en orden numérico de menor a mayor. La misma deberá estar etiquetada de acuerdo al membrete detallado. El seguimiento del acuerdo es un mecanismo de supervisión del cumplimiento de los compromisos contenidos en un acta de mediación. En cuanto a la verificación del cumplimiento de los acuerdos de mediación, se realizará bajo los siguientes lineamientos. Primero, que si los acuerdos se cumplen de manera inmediata, estos se registrarán en la matriz de resultados y se procederá al cierre del caso, dejando constancia de que no necesita el proceso de seguimiento. Segundo, si el acuerdo tiene fecha de cumplimiento posterior a la suscripción del acta, el mediador coordinador responsable lo identificará en la matriz de resultados con el fin de realizar el obligatorio proceso de seguimiento. Tercero, el seguimiento de acuerdo debe ser registrado en la matriz. Cuarto, desde el plazo máximo establecido por el seguimiento del acuerdo es de 6 meses, contados desde la suscripción del acta. En caso de incumplimiento y por solicitud de las partes, se puede efectuar una audiencia para revisar o actualizar algunos términos o cumplimientos del acuerdo. En caso de ser requerido, las partes, el mediador podrá informar sobre las vías que se pueden utilizar para la ejecución del acta. Tenemos la bibliografía, lo que hemos sacado, de dónde hemos sacado la información es sobre un manual de mediación, la ley de arbitraje y mediación y un centro nacional de mediación de la función judicial. Muchas gracias. No sé, ahí fue.